con el agravante de que el incumplimiento es recargado sobre otras unidades funcionales, que son las que tienen que cubrir aquellos que no pagan el incumplidor. Y el tercer punto a considerar, si no me prendés la luz, por favor, y que tiene que ver con esta naturaleza alimentaria del crédito, es que la jurisprudencia, y obviamente también la doctrina, reconociendo el carácter alimentario de este crédito, le reconoce también una mayor tasa de interés, con el objeto de tratar de lograr el cumplimiento efectivo. Por eso ustedes van a ver tasas de interés, por ejemplo, que se han admitido por Mar del Plata de un 5% mensual. Un 5% mensual, para que ustedes tengan una idea, si es acumulativo, es un 79% anual. Yo capitalizo el interés mensualmente, obsérvese que tenemos un 12% anual más que la lectura simple. Pero en general, también vamos a encontrar que cuando tenemos tasas muy altas, con esta facultad que le confiere el artículo 771 del Código Civil a los jueces, generalmente lo han morigerado. Lo han morigerado tomando en consideración, es decir, lo han reducido tomando en consideración la tasa más alta que cobran los bancos. Tasa que es una tasa de referencia que es la del adelanto transitorio en cuenta corriente, es decir, la tasa de interés activa cuando yo giro en descubierto una cuenta corriente. Sin acuerdo. Te compliqué la vida. Es muy fácil. Yo tengo un montón de tasas de interés activas. Si yo la de préstamos personales, por ejemplo, es una tasa de interés activa. Yo en cuenta corriente puedo tener distintas tasas de interés por descubierto. Es decir, cuando yo le pido al banco que me autorice a girar y no tengo fondos. Entonces, en esos casos, yo puedo tener un preacuerdo con el banco que dice, Cerro, usted puede girar hasta 100.000 pesos todos los meses. Y acordamos que la tasa de interés tuya es de 4%. ¿Qué pasa? Si yo hay un mes que necesito más dinero, digo, pues este mes me voy a sobregirar. Voy a girar más allá de los 100.000 pesos. La tasa de interés que me van a cobrar va a ser, por esa diferencia que yo sobregire, es mayor. Pero es una operación que, de acuerdo a las reglas del Banco Central, no puede tener más de 30 años. ¿Sí? Bien. Primer punto, tengamos en cuenta esto. Título autocreado, naturaleza alimentaria del crédito, lo que implica, dijimos, mayor tasa de interés y muchas veces mayor benevolencia por parte de los tribunales para analizar los requisitos extrínsecos del título. Es decir, teniendo en consideración que el crédito es alimentario y que el consorcio lo necesita, voy a ser más indulgente con respecto a la inhabilidad. Esto es lo importante, que muchas veces tenemos que entender esta visión general antes de analizar, empezar a analizar esto. Segundo punto a considerar. El artículo, me voy a poner en la cámara, perdón. Este título, fíjense ustedes, no estaba contemplado en la licitación de fondos, sino que estaba contemplado en los códigos procesales. ¿Qué pasó? Había códigos procesales, como el de Santa Fe, que no tenía a este título ejecutivo. Nosotros lo tenemos,
igual que el Código de Nación en el artículo 521. ¿Qué pasó? Este título hoy aparece consagrado por el artículo 2048 del Código Civil, con lo cual hoy se ha unificado el cobro de crédito por la vía ejecutiva a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, que me deroga el artículo 520. Entonces, en nuestro Código Procesal tenemos que tachar el 522 y poner 2048. También tiene la particularidad, siempre reiterar, es un concepto que uno reitera, es que, claro, a partir del Código Civil, el inmiscuye es el que me va a dar ciertas pautas a considerar en este tipo de títulos ejecutivos. La primera característica que tiene, después vamos a analizar los requisitos, es que la obligación de pagar expensas está en cabeza de los consorcios. Esta es una obligación que cuando ustedes leen el artículo 2046 del Código Civil Comercial, se van a encontrar con que expresamente este artículo pone en cabeza de los consorcistas el pago de las expensas comunes. Habla del propietario, dice el propietario está obligado inciso, a cumplir con las disposiciones del reglamento del propiedad horizontal y del reglamento interno si lo hay. Esto porque muchas veces todos aquellos edificios que es muy común hoy que tienen amenities, esto es a modo de anticipo de cuando veamos el tema de propiedad horizontal, en general todo lo que es amenities o dentro de los cuales está el Zoom, o puede haber servicios comunes como lavandería, todo eso. Todo eso se maneja con un reglamento interno. Es extraordinario. Alguna vez se pusieron a pensar en un edificio de 40 unidades funcionales que tenga, por ejemplo, un pincho. Es muy bueno eso, porque ustedes van a poder festejar su cumpleaños cada 39 años. O una Navidad cada 39 años, o un año nuevo cada 39 años. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Eso es bárbaro, porque uno cree cuando entra que tiene a su disposición, pero claro, lo tiene a su disposición con otros 39 propietarios, ¿no? Entonces, aquellos que íbamos todos contentos y después quieren invitar amigos y después capaz que el reglamento interno dice no, a la pileta más de 5, no. Porque si todos tienen derecho a más amigos, la pileta no da abasto. Y ahí cuando después que compramos nos damos cuenta de que este reglamento interno muchas veces no se lo considera al momento de adquirir. ¿Y qué importante? Bueno, lo importante de esta normativa es que hoy le da carácter normativo contractual al reglamento interno y lo reconoce como tal. Bien. Segundo inciso, conservar, eso es común, obviamente, es una obligación. Tercero, y esto es lo que primero que a mí me va a interesar como profesional. Pagar las expensas comunes, ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte en divisa. Expensas comunes, ordinarias y extraordinarias. Van a ver después que con la modificación a la ley 27.551 voy a tener en cuenta esta división de expensas ordinarias y extraordinarias porque está la ley 27.551, esto lo van a ver mañana en la discusión de la ley, deja fuera de la posibilidad de cargar al locatario las expensas extraordinarias. Pero bueno, o sea, hay una clasificación importante que obviamente está en cabeza del propietario. Contribuir a la integración del
del fondo de reserva, si no hay. ¿Saben lo que es el fondo de reserva en general? ¿Esto por qué? Porque ahora lo vamos a ver cuando hagamos el título, no es que estoy repitiendo y dando propiedades acá. Contribución del fondo de reserva. Esto es un fondo que podemos llegar a crear. ¿Por qué? Porque muchas veces yo recaudo las expensas para pagar un gasto, es verdad, pero ¿qué pasa? Que a mí me llega la factura de EDEA el día 5 del consorcio y yo estoy recaudando hasta el 10. Puedo no tener fondos. En general, ese fondo de reserva me permite a mí atender muchas veces esos gastos que son ordinarios hasta que yo recaude. Muy bien. Hasta acá empezamos a ver las obligaciones. Y ahora vamos al artículo precisamente que me va a tratar el título ejecutivo. Acuérdense, 522 quedó derogado. Primer punto. Cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. ¿Estamos claros? Puertas adentro, si uno se imagina, cada propietario paga la ficha. Asimismo, deberá pagar las expensas comunes, ordinarias de administración y reparación o sustitución de cosas o partes comunes o bienes del consorcio, necesarias para mantener el buen estado de las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble. Y acá agrega un párrafo más que es muy importante. Y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá hay obligaciones que se van a liquidar conforme al reglamento, conforme la asamblea. Es decir, acá va a haber obligaciones que van a ser a cargo de los propietarios que decidió la asamblea. La asamblea decide un arreglo o una mejora en el hall de entrada del edificio y vamos a recaudar expensas. Esas obligaciones, fíjense que la expensa se vincula con el mantenimiento de la cosa común. Esta expensa que se crea, esta obligación que se crea, que no es expensa, también va a integrar una obligación que yo ahora la voy a liquidar a través del certificado de expensa. Es decir, ya no solamente ejecuto expensa. Esto es muy importante. Esto ha tenido crítica de la doctrina. Pero lo cierto es que ahora hay otra obligación dineraria que tiene distinto origen a la expensa común, pero que sí va a integrar ese certificado de expensa. ¿Por qué lo recargo? Porque antiguamente, por ejemplo, la jurisprudencia de Mar del Plata excluía de los certificados de expensa algún tipo de obligación nacida de la asamblea para el consorcio, diciéndole, esto no es expensa. ¿Comprenden? Entonces, yo ahora amplío el concepto de obligación dineraria a cargo del propietario, de todos saben que el concepto es más amplio, pero además la voy a incluir, la puedo incluir en mi certificado de expensa común. ¿Está claro? Muy importante. Y pueden hacer de la decisión asamblearia, pueden hacer del reglamento también. Muy bien. Por eso quería recalcarles este. Igualmente son expensas comunes ordinarias, las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de las personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para por casos. Hay ciertas aclaraciones que son innecesarias, ¿no? Hoy generalmente todas las construcciones modernas tienen que prever este tipo de accesibilidad, que yo lo ponga adentro de una norma para decir, bueno, obviamente la reglamentación establece la rampa como un tema obligatorio, aquellos que no lo tienen que hacer. Yo diga que todo lo que genere adecuar esto al acceso de las personas con discapacidad me parece
esa. Deben también pagar las expensas comunes extraordinarias impuestas por la solución de asamblea. Nuevamente estamos reiterando aquellas obligaciones que estaban en el 2046. Y ahora vamos a lo que nos interesa, el certificado de deuda por expensas comunes. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si existiese el título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Con lo cual, esto me involucra, como dijimos, aquellas obligaciones que no son expensas y que fueron decididas. Fíjense ustedes el primer punto considerado. Lo primero que me reconoce ahora esta ley es que cuando esta ley me habla de tres órganos dentro de lo que es la propiedad horizontal. Por un lado, el administrador como órgano ejecutivo, la asamblea como órgano deliberativo y el consejo de propietarios como un órgano de fiscalización. Desde nuestro punto de vista, fíjense ustedes que habla que este consejo de propietarios exigiese, es decir, admite que hay reglamentos de propiedad que no lo quieren. Sí, desde nuestro punto de vista, cualquier reglamento de propiedad que hoy se redacte debiera contenerlo porque es uno de los órganos. Acá lo que está previendo es una situación que se puede dar, obviamente, en el reglamento con anterioridad a 2015, agosto del 2015. Muy bien. Consejo de propietarios. Fíjense ustedes, primer punto. Puedo. Este es si le tengo que identificar a este último párrafo, es el contenido mismo que tiene que tener un certificado de deuda por expensa. ¿Por qué digo que es el contenido mismo? Porque el reglamento de propiedad que dijimos nosotros es de cumplimiento obligatorio y es lo que une a todos los propietarios, también puede contener requisitos a los efectos de confeccionar este certificado. Cuando yo demande, esto tiene correlativo, es correlativo con aquella obligación de que cuando yo inicio mi demanda, voy a acompañar una copia certificada del reglamento de propiedad. Es decir, cuando yo piense en el título ejecutivo, voy a primero pensar en el certificado. Pero como ese certificado puede tener requisitos que establece el reglamento de propiedad, voy a integrar mi título con una copia certificada del reglamento de propiedad. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Si yo pido, si yo estoy por el lado del actor, le pido que me mande un certificado, obviamente al administrador, pero además me tiene que mandar una copia certificada del reglamento de propiedad. Y cuando me llega el reglamento, siempre uno recalca en el ejercicio profesional, yo no puedo evacuar ninguna consulta en materia de propiedad horizontal si no tengo reglamento de propiedad. Ninguna. Cuando me vayan a ver, antes de evacuar la consulta, les pido que antes me dejen una copia en el estudio, así cuando viene esta persona, yo ya tengo estudiado o leído mínimamente el reglamento de propiedad. Esto es una regla para los alumnos de doctores. Nunca evacuar una consulta en esta materia si no tengo el reglamento en mi mano. Y siempre se lo pido que me lo dejen por materia.
Por favor, sí, cómo no. ¿Cuándo va a venir? ¿El miércoles? Bueno, por favor, el día lunes me acerco una copia del reglamento de propiedad. Y después hablamos de cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque yo ya voy a tener identificado hasta la... Seguramente, con una lectura ya tengo identificado si es un problema de asamblea, si es un problema... Más allá de que yo tenga que conocer obviamente la materia del punto. Entonces, primer punto a considerar, no solamente son estos requisitos, sino además los requisitos previstos por el reglamento de propiedad. Y a este título ejecutivo, además, le tengo que agregar otros requisitos que pueden emanar de la jurisdicción, de la competencia de los tribunales donde yo esté actuando. ¿Por qué? Porque Mar del Plata, de hace algunos años, tiene una jurisprudencia plenaria. Como jurisprudencia plenaria, que ustedes saben muy bien, me crea una norma individual de cumplimiento obligatorio para los jueces inferiores y para las distintas salas de la misma Cámara. ¿Es la doctrina legal? No es doctrina, el concepto de doctrina legal es diferente. En realidad, esta fuerza normativa viene por la ley 5827. Obviamente siempre se lo ha criticado desde el punto de vista constitucional la obligatoriedad de los fallos plenarios. ¿Por qué? Porque al crear una norma de cumplimiento obligatorio para los jueces de primera instancia y para las salas que integran, y no tener una norma como sí tenía en el ámbito federal de duración de los fallos plenarios, esta norma obligatoria va a durar hasta que haya doctrina legal que me la cambie o haya un nuevo fallo plenario que la deje sin efecto. A ver, doctrina legal de quién? De la Corte, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cuando uno habla de doctrina legal en la Provincia de Buenos Aires, habla de la interpretación que hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en materia de derecho común. Porque será doctrina legal la de la Corte Suprema en materia de derecho federal. Por eso decimos, cuando nosotros vemos el concepto de doctrina legal, cuando veamos el tema del recurso extraordinario federal, el concepto de doctrina legal se circunscribe el artículo 278 y 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se circunscribe únicamente a la doctrina de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te quedó? ¿Cómo es tu nombre? Matías, ¿te quedó claro el concepto? El cuestionamiento a las normas, digamos, al fallo plenario es esto. ¿Por qué? Porque está cumpliendo funciones legislativas que no son las del Poder Judicial. Por eso se cuestiona la validez de las decisiones de este tipo. Y nosotros tenemos una jurisprudencia plenaria, Consorcio 9 de Julio con el Sindicato de Empleados de Comercio, de hace mucho tiempo, está en el apunte que ustedes tienen subido, donde la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, por mayoría, le exige al certificado indicación del periodo reclamado, monto de capital de cada periodo. Acá tienen que tener en cuenta que cada uno de los periodos tiene vida propia, que cada uno de los periodos es independiente de otro. Entonces yo tengo que indicar en este certificado de deuda por expensa, si reclamamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2020,
Y en la columna al lado, monto de capital. Y además, tengo que indicar la fecha de mora de cada periodo. Yo les voy a mandar por correo electrónico para ustedes, para los alumnos de la práctica, como para que vean cómo es un certificado de expensas comunes. Y es innecesario que yo indique el interés, porque el interés que yo le voy a calcular, lo voy a calcular conforme seguramente al reglamento de propiedad. Porque seguramente ese reglamento de propiedad tiene un interés convenido. En el certificado no lo tengo que liquidar. Yo tengo que indicar monto, periodo, monto de capital y fecha de la obra. Eso es lo que me exige la jurisprudencia plenaria de Mar. Obviamente, este certificado tiene que tener una fecha de emisión. Pero vamos a seguir hablando de los requisitos, después lo vemos en un dibujo. Fíjense ustedes, ¿quién no tiene que firmar? El administrador. Muy bien. ¿Qué va a pasar en la práctica? Yo le pido al administrador que me haga el certificado. Si yo lo mando a este certificado crudo al expediente, en el primer despacho el juzgado va a decir, acredite que el señor es administrador. ¿Era necesario este tipo de manifestación? No, no es necesario. La realidad es que con este tipo de resolución está anticipando un conflicto posterior. Entonces yo por esto, exigiéndole a través de una medida para mejor proveer como juzgado, que acredite que es administrador y que el mandato está vigente, estoy evitando un planteo de parte del ejecutado que diga, no, este señor ya dejó de ser administrador. Entonces, fíjense que ya al título ejecutivo le agrego una copia certificada del reglamento, una copia certificada del acta de designación que acredite el mandato vigente y un certificado de deuda. Fíjense cómo todo esto está en este pequeño párrafo del artículo 2048. Y luego agrega, y aprobado por el Consejo de Propietarios si éste existiese. Fíjense ustedes, que claro, esto yo lo asimilé siempre, que lo vi cuando se sancionó, con aquella necesidad de que los certificados, de los viejos certificados de deuda del banco tenían la firma de gerente y contador. ¿Por qué era esto? Porque el gerente representa a la institución y el contador me estaba certificando la deuda. ¿Entienden? Lo más gracioso de todo esto que el contador que se exigía para esos certificados era un cargo administrativo, no era un contador público nacional. En este caso es muy parecido, porque me dicen que tiene que estar certificada la deuda por este consejo de propietarios, que en realidad es un órgano de fiscalización. Pero le agrega, si existiese. ¿Por qué le agrega si existiese? Lo mismo que dijimos hoy. Puede ser que el reglamento no lo contemple, entonces necesito cobrar las expensas. ¿Y de dónde surge si que no hay consejo de propietarios? Por eso pongo en el reglamento. ¿Entienden? Y si el reglamento lo contempla, yo ya sé cuánto tiene que firmar. ¿Me comprenden también? Entonces estoy mirando los requisitos extrínsecos. Si el reglamento prevé un consejo de propietarios de por lo menos 3 personas, significa que la aprobación de este certificado por el consejo de propietarios tiene que tener
la firma de, en principio, 3 sujetos. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica se presenta un problema. En primer lugar, este consejo de propietarios uno puede pensar que como consejo de vigilancia que es, claro, si se manda una macana y ellos no lo advierten, el administrador se manda una macana y ellos no lo advierten, que son responsables. Entonces, generalmente, ¿qué va a pasar en la práctica? Que muchas veces nadie quiere asumir el cargo en el consejo de propietarios. Por eso, esta expresión, si existiese, ha generado que si no se conforma el consejo de propietarios, no se va a exigir la firma de los mismos en el certificado. ¿Y cómo acredito que no se conformó ese consejo de propietarios? Con el acta de asamblea que dijimos hoy teníamos que acompañar. ¿Vieron por qué vamos anudando estos requisitos? También lo que ha pasado, por ejemplo, y también ha sido aceptado por la jurisprudencia. Este es el primer punto. Si no existiese, firma solamente el administrador. ¿Y dónde surge? El no existiese de la acta de asamblea que acompañe cuando el promovilidad. O puede ser que si el mandato del administrador no coincide con los mandatos del Consejo de Administración, tenga que acompañar otra acta de asamblea a fin de acreditar este extremo. Sí, puede ser que vos tengas un administrador con mandato de 2 años y un consejo de administración que se renueve anualmente. Entonces, ¿cómo acreditás vos que el que firmó es administrador? Con el acta de asamblea de designación. Y su vigencia, bueno, desde la designación 2 años. Pero ¿qué pasa? En esa acta de asamblea yo voy a tener que, por el reglamento de propiedad, el mandato del consejo de propietarios dura 1 año. Eso surge del reglamento que también acompaña. Tiene que ser, entonces, vas a tener que acreditar que no existe ese consejo de propietarios, sino vas a acreditar con otra acta de asamblea general donde no se designó nuevamente los propietarios, porque puede ir todos son actas anuales, la del administrador son actas bianuales. ¿Está? Por eso entendemos cómo vamos integrando. ¿Por qué tenemos que traer esta información? Para el Tata dijo, bueno, si no existe, no puedo obligarle a que me traigan un certificado cuando el órgano no existe, o nadie quiso asumir el cargo. Es decir, una vuelta más. Acredito que nadie quiere asumir el cargo en el Consejo de Administración, en el Consejo de Propiedad, o Consejo de Administración, muchas veces se denomina los reglamentos. Entonces, otra posibilidad. No tengo consejo o previno los reglamentos, nadie quiso asumir. Pero hay una tercera variante más. Que surja del acta de asamblea que el consejo del propietario otorgue una autorización al administrador en forma anticipada para que confeccione los certificados. Fíjense las 3 variables. No existe, existe pero no se integra. Y el tercero es otorgamiento anticipado de una autorización a los fines de extender los certificados de deuda expresa. Esas 3 variantes aparecen en la jurisprudencia de Mar del Plata. Están citadas obviamente en el trabajo
Sí, ¿Esta autorización sería por un modelo? no, de la misma zona. No hace falta. Por eso recalco que pese a que tenemos un certificado, título autosuficiente, etcétera, que surge del 2048, te encontrás con que es más compleja la situación. Porque necesariamente vas a tener que traer el reglamento, necesariamente vas a tener el acta de asignación y necesariamente puede ser que tengas un acta que se vincule exclusivamente con el tema del consejo de propietarios. Con lo cual el título se ve integrado en un montón de documentación que originalmente parecía era un simple papelito que decía quién es el actor que era demandado. Muy bien. Hasta acá parece todo que ya tenemos confeccionado el certificado. Otro tema que es muy importante es quiénes son obligados al pago de las expensas. Porque nosotros leímos que de acuerdo al artículo 2046 del mismo 2048 es el propietario. Claro, en la práctica se habían planteado algunos temas, por ejemplo, como del poseedor con boleto, que nunca había escriturado y que participaba activamente en la vida del consorcio. O sea, todos sabíamos que José había comprado por boleto hace mucho tiempo, pero que nunca se pudo hacer de la escritura, tuvo un inconveniente. Se murió el vendedor, la empresa quebró, él verificó su crédito, etcétera, pero todavía no tiene la escritura. No tiene el título. Pero sin embargo participaba activamente. Entonces el problema era, si yo pienso en la ejecución al propietario, digo, es que no es propietario, porque yo pido un certificado de dominio y me aparece a nombre de otro, ¿verdad? Obviamente, la nueva norma del artículo del Código Civil y Comercial contempla este tipo de situaciones en el artículo 2050. Y ahora aparece, obviamente, como otros obligados al pago de las expensas comunes, dice, además del propietario, y sin implicar liberación de éste, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Y fíjense ustedes que dentro de los obligados a las expensas, también va a aparecer en el artículo 2148 el usufructuario. 2148, 2148. El usufructuario debe pagar impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que afectan directamente a los bienes objeto del usufructo. Con lo cual, la legitimación pasiva se le amplía. Ahora, el propietario con boleto también es obligado a expensas comunes. ¿Por qué? Porque para el Código Civil y Comercial hay posesión legítima, él es poseedor. Y también en el tema del usufructo del 2148, porque además el Código Civil y Comercial también admite hoy la ejecución del usufructo. Es decir, yo puedo, frente al usufructuario que no cumple sus obligaciones, obviamente ejecutar ese usufructo, con algunas variantes particulares. Es decir, la legitimación pasiva activa el consorcio, representado por el administrador. La legitimación pasiva, el propietario, el poseedor, el usufructuario.
podés ir contra los 3. Sí. Y el superfluario puede demandar las cosas. Perfectamente. Obvio. Suponete. Claro, porque ¿cuál es el problema que se me planteaba a mí cuando yo tengo un nudo propietario con un usufructuario? ¿Ustedes ya vieron derechos reales? Sí. Acuérdense, el dominio está en cabeza de uno, el uso y goce en cabeza de otro. Yo remarco la nueva propiedad, y vos tenés, ¿qué edad tenés vos? Perdón. 23, ¿cómo era tu nombre? Lourdes. Lourdes, muy bien. Y tú serás Diego. Diego, ¿verdad? O Sergio. Allá atrás. Sí, tu nombre. No, atrás. Daniel. Daniel, está Daniel, Diego. Estaba por ahí. Bien. Lourdes tiene 23 años, es un usufructo vitalicio y tengo 60 años, 90, 70 años adentro del edificio. ¿Qué me interesa? Rematar ese departamento, ¿quién me lo va a comprar? Ahora, y la que no cumple es Lourdes, le mando los dos, porque me va a interesar rematar ese usufructo. ¿Entienden? Acá tiene otro interés la subasta, porque yo ya estoy uniendo esta posibilidad de nuda propiedad y usufructo. ¿Comprenden por qué aparece también esto? La posibilidad de ejecutar el usufructo por parte de los acreedores. Esto es importante. Este es un cambio importante que tuvo el Código Civil y Comercial. Porque en estos casos, bueno, ahora hay un interés importante a considerar. Vamos a ir tratando de cerrar este tema. Vamos ahora a un punto que para mí es muy importante y que así lo he escrito. Una de las cuestiones que se planteaban bajo la vieja ley del 6512 era la naturaleza jurídica de la obligación de pagar expensas comunes. En distintos fallos de la Suprema Corte donde se estableció doctrina legal, ahí estoy respondiendo a la pregunta de la alumno. ¿Qué se decía? ¿Se extinguía la obligación de deuda de expensas comunes para el propietario ejecutado? ¿Qué pasaba si no alcanzaba lo que yo obtuve en la subasta para cancelar la obligación de expensas? El nuevo propietario que compró en subasta, de acuerdo a la naturaleza de la subasta, se tiene que hacer cargo de las diferencias por esas expensas. ¿Qué pasaba si había un acreedor hipotecario que se llevaba primero la plata? Porque en el orden, gasto de justicia, acreedor hipotecario y luego iban las expensas. ¿Qué pasaba con eso? Entonces, la Suprema Corte hace mucho tiempo había establecido y había reconocido el carácter de deuda propterna, con la particularidad de que la deuda seguía el dominio de la cosa, pero no liberaba al comprador, aun cuando hubiera adquirido en subasta judicial. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo iba a comprar a una subasta judicial y tenía un departamento que valía $100.000, porque tenía una hipoteca de 80 y tenía una deuda muy grande de expresa común, ¿y yo qué decía? Yo el departamento no puedo pagar más de tantos pesos. ¿Por qué? Y porque toda la plata se va a la expresa común, la hipoteca y los honorarios del abogado. ¿Por qué? Y porque por más que yo compre en subasta, qué lindo, me compré un departamento, lo pagué carísimo y además me tengo que hacer cargo de pagar las expresas comunes y pagas. Esto hoy aparece reflejado en el artículo 2042. La venta particular o forzosa no libera del pago de las expensas comunes. Es un súper privilegio, chicos. Por encima de las expensas comunes, por encima de la hipoteca. Los propietarios, dice el 2049,
no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, y por abandono de su unidad funcional. La deuda, la naturaleza de la deuda es propia, sigue la cosa y no se puede liberar abandonando o vendiendo, ya sea en forma privada o en forma pública. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones, ni oponer defensas de cualquier causa fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. ¿Por qué quería leerles ese segundo párrafo? En primer lugar, pareciera que esto circunscribe las defensas del propietario a la compensación. Desde nuestro punto de vista, así lo dice también Constantino, ustedes pueden poner cualquiera de las defensas de las excepciones que prevé el Código Procesal. Es importante porque decimos lo del reglamento de propiedad, porque muchas veces no advertimos que hay ciertos reglamentos de propiedad que tienen pactada la competencia donde el capital se da. ¿Y por qué? Porque en la época que se vendieron estos departamentos, tenían por objeto venderlos a gente que venía de Mar del Plata. Y por eso, como la gran mayoría de los propietarios eran de otra ciudad, se pactaba una competencia que era capital federal. ¿Y dónde surge esto del reglamento? Cuando el reglamento, cuidado, miro ese tema. Esas son todas las cosas que tenemos que aprender para una pavada que parecía una ejecución tonta de expensa. Son cantidades. Primer punto. ¿Esto me veda oponer excepciones dentro del proceso ejecutivo? No. Pero me complica la vida. Esto también lo tengo escrito en mi libro y en otro trabajo que he publicado en la ley. Y está en el trabajo que está unido para usted. Acá dice, salvo compensación. ¿Por qué me complica la vida salvo compensación? Porque en el proceso ejecutivo nuestro, fíjense ustedes, que la compensación dentro del proceso ejecutivo solamente es cuando yo traigo un crédito que traiga para estar de ejecución. Es decir, ejecuto un pagaré, digo, pero yo tengo un pagaré que tengo del actor. Entonces lo pongo, ¿por qué? Porque la compensación es entre títulos ejecutivos completos. ¿Entienden? Está limitada a discutir crédito. Al crédito le pongo otro crédito. Y ese crédito tiene que estar instrumentado de la misma manera. Ahora, la pregunta que yo me hago. A partir del reconocimiento de la compensación, ¿no podría oponerle la compensación en la ejecución de expensas comunes, con fundamento de un crédito exigible, etcétera, pero que no esté instrumentado de la misma manera? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque es una defensa de fondos que me permite el 2040. Si yo tengo un crédito contra el consorcio y el consorcio no me lo pagó, a mí el 2049 me amplía desde mi punto de vista, José Manuel Tercero. Desde mi punto de vista, me permitiría a mí, en la medida en que reúna los requisitos que exige el Código Civil y Comercial para que opere la compensación, podría oponer la compensación. Sí. Con otro tipo de crédito que sea líquido, exigible, etc. Y vos, lo importante que es lo que uno está planteando, es que vos le opongas un crédito que reúna los requisitos de la compensación del Código Civil,
cuando dos personas reúnan la calidad del acreedor y el deudor, los créditos serán líquidos y exigibles, sin necesidad de que esté instrumentado en un título que traiga aparejada de ejecución. ¿Por qué lo recalco? Cuando en el material que yo les subí a ustedes, cuando yo les hablo del perfil del proceso ejecutivo, ¿por qué les copio ese capítulo de mi libro de cantidad de títulos? Porque ahí yo marco claramente cuáles son los aspectos generales del título ejecutivo, para que ustedes aprecien cuál es su ámbito de conocimiento. ¿Por qué? Porque si vos tenés un crédito contra quien te ejecuta, pero no lo tenés en un título ejecutivo, lo podrás hacer valer en otro proceso o en un proceso de conocimiento posterior, pero no en el. Y ustedes me dicen, ¿cómo se puede dar este caso? Donde yo pueda plantear una compensación por el crédito. Muchas veces se compra el crédito. Y quizás yo pueda comprar un crédito de manera más barata y por eso oponérselo como compensación. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque aquel acreedor no le voy a cobrar a este deudor y lo es acreedor mío. Digo, sí, vos no tenés, porque sabía que uno se relaciona. Sí, yo tengo unos cheques que oportunamente me entregó y nunca me quiso cubrir. No encuentra compra. Entonces yo tengo un crédito que lo pagué más barato y se lo puedo poner como compensación. O sea que no es tan descabellado que pueda ocurrir la compensación dentro del proceso ejecutivo. Generalmente nosotros le damos ejemplos donde le pedimos que trabajen más que nada aspectos probatorios, que a veces omiten. Como ustedes son los que oponen la excepción, tienen acá a ustedes la carga de la prueba. Por lo tanto, si lo omiten, perdieron la defensa. Bien, vamos a redondar. En nuestro título ejecutivo tenemos un legitimado activo. Vamos a pensar ahora en el 518. Obligación exigible, dar suma de dinero líquido fácilmente de liquidable, contenidas en un título ejecutivo perjudicial. El título ejecutivo está contenido en el 2048, que se integra con reglamento y acta. ¿Lo dice el código? No lo dice el código. Pero es necesario ¿para qué? Para poder cumplir y acreditar otros requisitos que están en la norma. Segundo tema. Otros requisitos que están en la norma. Acordate, reglamento de propiedad y acta de asamblea, la designación, y puede ser que tengas una necesidad de acompañar con el acta de asamblea, vas a acreditar la licencia del mandato del administrador y ver si tenés o no consejo de propietarios, porque te puede complicar. A ver, ¿quiénes integran el consejo de propietarios? Propietario del mismo edificio. Puede ser que ocurran cuestiones que se vinculen a que el consejo de propietarios es amigo de aquel deudor de expensa, que tiene una enfermedad terminal. El 90% de los propietarios están enojados porque las expensas del departamento son altas. Ese señor que es dueño de la propiedad tiene hijos que están muy bien y que no le pagan las expensas a papá. Y entonces, claro, no me firman el certificado y yo qué hago. No puedo preguntar. ¿Qué hacen ustedes en esos casos? Tengo 3 miembros en el consejo de propietarios. Y hay uno que no quiere firmar el certificado porque es íntimo amigo del deudor de las expensas. Y siempre me da vuelta. Bueno, mañana paso, no paso. Por otro lado, se votó un consorcio que me está insultando porque cada vez que ve las expensas, cada vez más abultada la deuda de este señor. ¿Cómo? Una asamblea.
la asamblea que desee. Pero que ya, a ver, el administrador tiene esa facultad porque es legal. Está bien, por eso, pero cuando vos querés suprimir el consejo. Fíjate que yo a propósito dije que eran 3, tenés mayoría. Con lo cual, si yo tengo mayoría, la decisión de este sujeto que se opone no me afecta. El problema es cuando la mayoría es la que se opone. Y no hay fundamento. Ahí sí necesitas de la asamblea para poder ejecutar. ¿Por qué? Porque te están trabando el crédito. O, entonces, en esos casos vos te estás impidiendo que el administrador cumpla su función. Sí, porque más allá. El tema que la asamblea le revoque el mandato porque te están impidiendo ahora recuperar el crédito, la designación de un nuevo. Habría que ver que se debe el mandato sobre porque es muy, digamos, cuando habla del consejo de administración, es muy poquito lo que dice el Código Civil Comercial. Habla de sus funciones, pero no te impone cantidad de miembros, etc. Cuando siempre se trata de que los miembros sean impares. Sí. Pero no entendí cómo lo instrumentaría. Yo decía la mayoría, pero me faltaría certificado de la firma. Está bien, pero ya vos te decís, si te quieren hacer un planteo respecto a que no se da el requisito de la autorización, decís, la mayoría ya autorizó. El Consejo de Propietarios, de acuerdo a esta asamblea, se integra con 3. Habiendo firmado 2, ya tenés el. Por más que uno tenga de disconformidad, igual ya tenés la voluntad de, digamos, no te olvides que son órganos, y los órganos se manifiestan su voluntad de acuerdo con lo que establece la ley. En este caso, siendo un órgano colegiado, la decisión de la mayoría obliga. Bueno, está, entonces, vos tenés la mayoría como para poder poner en marcha el recupero del crédito. Esto es importante tenerlo, ¿por qué? Porque en la dinámica del consorcio, generalmente lo que vos vas a ver en la práctica es que si se quiere formar el consejo, le haces dar la autorización anticipada por parte del consejo para que se cobren los créditos. Y quizás tratase en algún punto del orden del día cobro de crédito a los deudores nuevos. Entonces, como administrador y vos como abogado del administrador, ya vas a anticipar un punto del orden del día que le dé dinamismo al recupero del crédito. Esta es la parte linda. Es decir, cuando ustedes asesoran y tienen todos estos conocimientos, es donde ustedes le van a decir, bueno, en el acta de asamblea, como punto del orden del día, ¿cuál es el conflicto que vos tenés en este momento? Tengo un conflicto con el Consejo de Propiedad. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo en la próxima asamblea. ¿Por qué? Porque tengo 3 que viven en Buenos Aires. Y porque la gran mayoría son de Buenos Aires. Y tengo que mandar los certificados. No vienen nunca a Mar del Plata. Entonces lo decir. Se oponen, no, pero no vienen nunca a Mar del Plata a firmar. Entonces vos podés decir, bueno, para la emisión de certificados, el Consejo autoriza de manera anticipada a que se emitan solamente con la firma de la autoridad. Y solucionar tu problema. Esto es lo importante de la práctica. Sabiendo cómo es los requisitos del título, cómo nosotros asesoramos para el dinamismo. O al revés, cómo nosotros tenemos que leer esa demanda para saber cómo debemos actuar. ¿Dónde debo buscar? Bueno, para saber dónde buscar, tengo que conocer el título. Por eso siempre insisto en esto. Parecía que un simple parrafito del 2048, el último párrafo, me indicaba 3 requisitos pagos. Sin embargo, dijimos no. Ahora, todos estos requisitos tienen que ver con documentación que yo voy a tener que acompañar. Y si no la tengo, ¿cómo dinamizo
el recupero de crédito, porque siempre tengan en cuenta que lo que importa acá es el recupero de crédito. Este es un juicio netamente destinado al cobro de sueldo. Otro tema, habitualmente uno dice, bueno, tengo un proceso de expensas comunes, tengo un propietario, tengo un privilegio. Lo primero que hago es pedir embargo de la propiedad. Pero claro, esa propiedad puede tener una hipoteca muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno se imagina, inicio la ejecución de expensas y bueno, como embargo la propiedad ya tengo el crédito asegurado. Y no siempre es así. Y puede ser que este deudor tenga otros bienes que sean más sensibles, como una buena cuenta o un buen sueldo. Entonces, no necesariamente cuando yo voy a cautelar, debo embargar la propiedad. Claro, el asiento del privilegio es la propiedad, obviamente. Si yo embargo otros bienes del deudor, no tengo privilegio. ¿Está claro el juego de palabras que hicimos? No te veo muy convencido. Es así. Cuando vos tenés un privilegio, en general ese privilegio tiene un asiento sobre el cual se ejerce. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué se ejerce el privilegio de las expensas comunes? El privilegio se ejerce sobre la propiedad generadora de la deuda. Es decir, liquidado se ve por un principio de subrogación legal, tu crédito se va a ejercer sobre el producido de la venta. Vos tenés el privilegio sobre este producido. Ahora, si yo embargo otro bien del patrimonio del deudor, el privilegio desaparece. ¿Por qué? Porque el asiento del privilegio, todo privilegio tiene un asiento. Siempre acordate de eso. Entonces, funciona lo que se llama el principio de subrogación legal. Yo no me quedo con la propiedad de la cosa. La tengo que liquidar y eso por un principio de subrogación legal, el privilegio se ejerce sobre el producido de la cosa. Por eso uno se recalca. Muchas veces vos decís, bueno, sin embargo, lo primero que haces cuando te llega la demanda es decir, ya la tenés formateada, es decir, embargo de la propiedad. Ahora, cuando vos pedís el certificado de ingreso, el día de mañana, si vos liquidás este bien, se va a llevar todo el dinero. Y aquel que quiera comprar este bien va a decir, yo encima me tengo que hacer cargo por el delito del 2049. No te olvides que no libera la venta, por lo cual el comprador de subasta se va a tener que hacer cargo de las expensas comunes. Entonces, este deudor tiene los bienes, este deudor tiene una buena vida, este deudor tiene un buen sueldo. Bueno, yo le pongo acá, porque no te olvides que el principio general es que el patrimonio del deudor es la presta común de los acreedores. Hoy, eso está expresamente consagrado en dos artículos. $242. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables e inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que le integran. 743. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Y luego te habla de los bienes excluidos, ¿sí? Y te dice cuáles son.
Y fíjate que te habla de los bienes excluidos, los derechos de usufructo, pero ahí después te remite a en qué medida el usufructo puede ser ejecutado. ¿Está claro? Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es muy fácil iniciar una ejecución, porque lo primero que digo es que embarguemos el bien del deudor. Pero muchas veces, a ver, ¿qué nos pasa en Mar del Plata? Hay cocheras. Y las cocheras en Mar del Plata, como hay facilidad para estacionar, no valen nada. No es, en Buenos Aires, una cochera sale lo que sale un departamento de un ambiente para 40, 50 mil, 60 mil dólares. Una locura. Pero en Mar del Plata no tienen ese valor. Y quizá muchas veces te encontrás con que esa cochera era del señor fulano, que se murió. Entonces, pobreza, que es una tortura. Primero y principal. Después tenés que traer a los sucesores. Muchas veces encontrás bien el deudor pidiendo un certificado nominal, un índice de titularidad en la provincia de Buenos Aires, o mirás a través de la página del Banco Central con el número de quit de este deudor, casi nada, que tiene cuenta corriente. ¿Por qué vas a esperar a rematar una cochera que al individuo no le interesa, vive en Buenos Aires y ni se acuerda que la tiene? Entonces, ¿para qué? Entonces vos por otro tiempo. Porque acuérdate que a tu cliente lo único que le interesa siempre le dejar. Es la mejor demanda que se te da. El recupero del crédito. Por eso siempre nosotros pensemos, como les dije en la primera clase, que nosotros lo que tenemos es que perseguir el cobro del crédito. Porque lo primero que le interesa es cuando cobra. No que sea del Cerro, Grandes o quien sea, el abogado que ustedes ejecutan. Nos vemos en el lunes que viene. Gracias, chicos. No, por acá tienes el... Bueno.